Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 19 minutos. Saludamos a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, está con nosotros esta mañana en Quito. ¿Cómo le va, vicepresidenta? Buenos días. Buenos días, Javier. Un saludo cordial y un saludo a toda la audiencia de Telerama. A usted por aceptar la invitación, vicepresidenta. ¿Cuál hasta ahora ha sido el balance de su gestión en la segunda magistratura del país? Bueno, como conoce la ciudadanía, el próximo 4 de octubre se cumple un año desde el encargo. Sí, en primer lugar de los 3 meses y en el marco de la consulta popular, que fue la primera responsabilidad que me encargó el presidente de la República durante el encargo de los 3 meses, que obviamente se llevó a cabo bajo la coordinación, la articulación interinstitucional para llevar a cabo la consulta popular del 4 de febrero y posteriormente su implementación, no solo con la coordinación al interior del equipo del Ejecutivo para enviar, por ejemplo, los proyectos de ley derogatoria de la ley de plusvalía y demás, así como la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que como siempre con un sentido amplio, plural, democrático, se recogió las distintas postulaciones, las distintas propuestas de los sectores de la ciudadanía frente al llamado del presidente de la República, Lenín Moreno, para esta conformación. Y toda vez que obviamente se conformó el Consejo Transitorio, ya viene desarrollando su trabajo. Obviamente ya será la ciudadanía la que evalúe efectivamente si es que este trabajo ha sido en función de lo que estaba incorporado en el mandato popular a través de sus anexos de la consulta popular. Creo que se ha desarrollado un importante trabajo y lo propio, la conformación técnica para establecer las dimensiones, las extensiones, las coordenadas respecto a la pregunta del Yasuní, por ejemplo. Ahora, algunos frentes se tuvo en principio, vicepresidenta, para ir un poco ordenando el tema de la segunda magistratura, y en ese sentido yo creo que lo principal, no sé si me equivoque, pero es el tema de la reconstrucción y la reactivación productiva, y ahí hay un tema fundamental. Bueno, el 6 de enero la Asamblea Nacional me designa de acuerdo a los procedimientos que rezan en la Constitución. Y continuaba obviamente el proceso de consulta popular. Y desde el 6 de marzo el presidente, a través de decreto ejecutivo, encomienda algunas funciones que son fundamentales. La primera, efectivamente, presidir, como bien refiere usted, el Comité de Reconstrucción. El Comité para la Reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, Esmeraldas y Manabí, y también la reactivación productiva de estas zonas. Creo que se ha hecho un avance importante. Lo principal y una principal tarea fue que existe en el comité una representatividad de la provincia de Esmeraldas, de la provincia verde. Creo que era una deuda histórica del Comité de la Reconstrucción. Ya está representada a través de la Prefectura de Esmeraldas y como invitado permanente la Gobernación de Esmeraldas. Más allá de eso, creo que una de las principales acciones que tomamos luego de obviamente de articular la gestión intergubernamental y por supuesto con los gobiernos autónomos descentralizados, que son aliados estratégicos en este importante objetivo, fue destrabar todos los problemas de tipo legal, jurídico, técnico y demás de muchas obras que estaban en algunos casos al 50, al 70%, es decir, que estaban a medio hacer, que no habían sido culminadas, y nosotros siempre como consigna teníamos que las obras que están a medio hacer, con una inversión millonaria por parte del Estado, tenían un solo camino: ser concluidas. ¿Por qué? Porque atrás de cada obra inconclusa había gente desatendida, habían decenas de miles de ciudadanos de provincias afectadas por el terremoto que no habían todavía podido ser atendidos. Ese es un principal elemento. Y lo otro, la repriorización de algunos proyectos que no habían ni siquiera iniciado. En algunos casos porque no se contaba con estudios técnicos adecuados y en otros porque era necesario sopesar y sobre todo ver efectivamente primero el impacto y la incidencia en el número de beneficiarios directos de esas obras y obviamente resolver todos los temas presupuestarios, aclarar las cuentas claras, chocolates, pesos, más aún cuando se trata de dineros y recursos públicos para atender damnificados luego de una catástrofe. En eso se ha avanzado sustancialmente, ya se identificó que producto de la ley de solidaridad queda un saldo correspondiente a 142 millones de dólares que corresponde a las contrapartes que el Estado ecuatoriano debe poner para obras que tienen fuente de financiamiento externo, con el Banco Mundial, con el Exim Bank de China o por ejemplo con el Banco Europeo de Inversiones. Esa plata es intocable, esa plata está destinada para ejecutar las obras que vayan en beneficio de las provincias afectadas por el terremoto. Cuando usted, vicepresidenta, se hace cargo de este tema,
del Comité de Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el terremoto. Hay un antes y hay un después. Ese antes significó que hubo muchas cosas que estuvieron ahí no terminadas, no empezadas. Ahí se dio ese giro a raíz de lo que usted se tomó a cargo ese tema. Yo creo que hay que reivindicar que se hizo mucho frente a una situación compleja. Y obviamente aquellas obras que ya están entregadas y en beneficio de la gente, que se le hicieron en el periodo, digamos, anterior a que yo asuma esto, por supuesto que eso tiene que funcionar. Claro, y pero si entregadas, es que existe, pero no legalizadas, claro, en algunas ocasiones. Y si es que existe algún proceso, alguna obra que tiene algunos vicios de irregularidad o de que no ha estado apegado a los procedimientos que el derecho exige cuando se trata de fondos públicos, sin duda será la Contraloría General del Estado como entidad pertinente la que deberá establecer las responsabilidades en caso que las haya. Nosotros hemos proporcionado toda la información requerida como no puede ser de otra manera. Pero, insisto, más allá de lo que antes se hizo y que tiene que seguir el curso en cuanto a las autoridades de control, lo importante era destrabar, quitar los obstáculos para la ejecución de obras que estaban al medio hacer. No puede ser que una inversión de 10, 15, 7, 4, etcétera, millones de dólares esté inconclusa, porque atrás de esa obra todavía hay gente desatendida. Eso se ha logrado avanzar. Solo para poner un ejemplo, de enero a agosto de este año se han entregado 32 obras, muchas de las cuales iniciadas en este periodo y otras tantas que se lograron culminar en este periodo resolviendo todos los problemas, como decía, de todo índole. Esto suma alrededor de 200 millones de dólares y obviamente está en ejecución más de 100 obras con fuentes de financiamiento externo que van a beneficiar a decenas de miles de nuestros hermanos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. ¿Y el tema vivienda, de la reconstrucción de casas? También, ahí hay algunos temas, ¿no? Ajá. Hay muchos contratistas incumplidos. Esa información incluso fue proporcionada ya a la propia Contraloría General del Estado desde el año pasado. Yo en ese entonces era ministra de Vivienda y fue una de las principales acciones porque habían muchos contratistas que recibiendo el anticipo del 70% ni siquiera presentaron garantías. Es decir, frente a un proceso de emergencia que uno puede entender de que hay temas complejos, sin embargo, la emergencia lo que plantea es acortar los tiempos para la ejecución de las obras en beneficio de la gente. Digamos, ese es un tema correcto, coherente, pero no se puede saltar ningún paso. Cuando son recursos públicos hay que manejarse de forma absolutamente transparente, cumpliendo todo lo que establece la normativa, y ello obviamente implica, más allá de los procesos cortos de contratación, sin dudas no prescindir de las garantías por parte de un contratista privado, porque son recursos públicos. Todo eso se estaba y se está de hecho revisando en la Contraloría, y hay algunos indicios de responsabilidades, y será en ese marco y en esa cancha la que se deberá resolver. Pero lo fundamental es atender el problema, y es por ello que, por ejemplo, en relación a la donación china, que está por el orden de los 53 millones de dólares, está por ya iniciar, porque ya están los planos, luego de la revisión, porque han sido trámites realmente bastante complejos, más de 2.030 viviendas, con una inversión de 53 millones de dólares de donación china, y que tiene una contraparte de más o menos 20 millones por parte del Estado ecuatoriano, para más de 2.032 viviendas, con la nueva tipología, obviamente una tipología que se adecúa a la misión Casa para Todos, y que por supuesto estarán en los cantones de Muisne, de Canoa y de Pedernales, como fue principalmente al principio su planificación. ¿Y eso cuándo arrancaría? Bueno, eso ya debe de arrancar. Está el MIDUBI haciendo los últimos ajustes, sobre todo en el tema de terrenos, de legalizaciones y de todo lo que implica un proceso tan complejo de construcción de viviendas. Pero adicional, bueno, como mencionaba, 32 obras entregadas en beneficio de la gente, que van desde vivienda, desde planes habitacionales de vivienda que se han entregado, ejes viales, anillos viales, sistemas de alcantarillado de agua potable. Yo, por ejemplo, quiero hacer una principal mención al sistema de agua potable de Pedernales, que con una cobertura del 100% de la población y un subsidio del 100% se logró ser a través de la empresa Ecuador Estratégico, para brindar agua segura a toda la gente de Pedernales. Recordemos que Pedernales fue el epicentro de la tragedia del 16 de abril del 2016. Pero adicionalmente la construcción, primero ya la entrega de varios centros de salud tipo C, que son realmente hospitales básicos. Estamos próximos a entregar a finales de este mes en Muisne el centro de salud tipo C, que constituye un hospital básico para Muisne, y ya se empezaron, luego de ya
tanto tiempo de espera se inició ya luego de resolver los problemas de los estudios, el hospital de Chone, el hospital de Chone, y obviamente se inició el de Bahía de Caracas. Un problema serio en el hospital de Chone, o sea, estaba ahí el edificio, no había como habilitarlo, de a poco se iba implementando, no sé cómo esté ahora, ¿no? Bueno, el hospital de Chone arranca de cero, no arranca en un nuevo, arranca en el terreno desde cero, ya inició desde el mes de junio anterior la construcción, ya la firma del contrato para ya arrancar. Habían dificultades en los estudios, no tenían incorporados los estudios respecto a los aisladores sísmicos, que es una condición indispensable cuando se trata de una donación china. En este caso era uno de los aspectos técnicos y jurídicos que obviamente había impedido a lo largo de tanto tiempo, ya más de 2 años desde que se ocurrió el terremoto, la construcción de este importante hospital. Es decir, las obras continúan en beneficio de la gente. Se han entregado también equipamientos urbanos importantes como producto de la gestión de la reconstrucción. Por ejemplo, los mercados, el de Calderón, que es uno de los más modernos del país, en la parroquia Calderón de la capital manabita, de Puerto Viejo. Y así por el orden, son equipamientos urbanos que van a contribuir también al desarrollo de la economía popular y solidaria. Por ejemplo, cuando se trata de mercados, que son obviamente aspectos fundamentales para la reactivación económica y productiva. Y usted se ha reunido con el Consejo de Planificación para un poco evaluar lo que ha significado este Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, ¿verdad? De hecho, por delegación del presidente, presidí el último Consejo Nacional de Planificación para ir evaluando los avances. ¿Y vamos, o va avanzando el tema en cuanto a esta planificación de toda una vida? Por supuesto va avanzando, siempre habrán algunos aspectos, algunos cuellos de botella que estamos destrabando, porque creo que eso es lo fundamental. Cuando, sobre todo, la consigna es acortar procedimientos, que sin saltarnos ningún procedimiento que blinde la utilización adecuada, transparente y sobre todo responsable de los recursos públicos, se lo haga con mayor celeridad. En ese sentido ya se presentó, por ejemplo, en el propio Comité de Reconstrucción, por parte de un trabajo articulado interinstitucional que lideramos desde el Comité de Reconstrucción, contempladas con el Ministerio de Finanzas y con la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, que hoy está adscrita a la Vicepresidencia de la República, para avanzar en los procedimientos, por ejemplo, para la priorización de obras. Por eso es importante que estos equipos técnicos que funcionan permanentemente, más allá de que cada mes, al menos cada mes, eventualmente 2 veces al mes, el comité se reúne para ir haciendo una evaluación del proceso de ejecución de obras que vayan obviamente en beneficio de la gente y considerando algunos aspectos en la repriorización de las mismas. ¿Sí hubo entonces nudos críticos que impidieron que se vayan alcanzando los objetivos planteados en su momento? Bueno, siempre hay cuellos de botella. Lo importante es identificarlos y lograr corregirlos. Creo que ese ha sido una de las principales tareas, una de las principales consignas del Comité de Reconstrucción. Destrabar los temas. Por ejemplo, en relación a obras que no contaban con los estudios técnicos adecuados y sin embargo se habían realizado. Y que ya había transcurrido un tiempo importante, casi el 50% del tiempo que correspondía a los créditos externos a través de organismos como el Banco Europeo de Inversiones, como el Banco Mundial y demás, y obviamente se procedió a la repriorización, porque existen muchas obras que tienen todos los estudios completos y que tienen incluso una incidencia mayor en número de beneficiarios directos de determinada obra. Entonces, estos son los criterios importantes para ir avanzando en un proceso que para el gobierno de todos, para el gobierno del presidente Lenín Moreno, constituye también una prioridad. Absoluta transparencia, vicepresidenta. Esa es la consigna. La lucha contra la corrupción fundamental también. Transparencia, eficiencia en el manejo de los recursos públicos y sobre todo que cada dólar invertido se maneje con absoluta responsabilidad en beneficio de la gente. Lucha contra la corrupción, básico eso. Esa es una consigna de nuestro gobierno. La cirugía mayor a la corrupción pasa por un sinnúmero de elementos y por acciones conjuntas de las autoridades y de la ciudadanía, del sector público y del sector privado, en una suerte de cruzada para librarnos de este lastre que obviamente es una responsabilidad de todos los ecuatorianos. Yo creo que en ese sentido vamos avanzando en gran medida y una muestra de ellas es la absoluta independencia de las funciones del Estado. Creo que esa es una muestra inicial de por dónde camina la acción del gobierno de todos
todos y obviamente sin perseguir a nadie, pero tampoco encubriendo cosas. Cuando las cosas se han hecho mal y no han estado apegadas a la ética, hay que decirlas, pero sobre todo corregirlas, enfrentarlas y hacer las correcciones, los correctivos necesarios para avanzar, sobre todo cuando se trata de recursos públicos que sin lugar a dudas son intocables, son sagrados. Sin eso no hay ejes articuladores de una buena gestión pública, vicepresidenta. Evidentemente, e insisto, más allá de la gestión pública, la lucha contra la corrupción también involucra a los privados, porque la corrupción se da en todas las esferas y creo que una consigna, un eje articulador, digamos, de esto que debe ser una consigna nacional, debe ser ese trabajo mancomunado del sector público y del sector privado, de las autoridades y de la ciudadanía en su conjunto. En un programa económico que debe incluir el manejo adecuado para la generación de empleo. La reactivación económica y productiva es uno de los aspectos fundamentales y para nosotros, y en este caso en lo particular, para quien lidera por delegación del presidente de la República, el Comité para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas para la Economía Popular y Solidaria. Para nosotros, este es un aspecto medular de todo el sistema económico nacional. Aproximadamente el 64% de la población económicamente activa en ese tema. Forma parte de la economía popular y solidaria. Y se ha avanzado mucho, se ha nutrido, se ha robustecido el comité, el Comité para el Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria, se ha avanzado en aquella visión clara que tenemos del acceso a crédito en mejores condiciones desde la banca pública, pero también vinculando al sector financiero. Solo para poner un ejemplo, desde la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, CONAFIPS, como banca de segundo piso pública que inyecta recursos al sector de la economía popular y solidaria a través de las cooperativas de ahorro y crédito, se han colocado más de 130 millones de dólares, beneficiando a más de 21.000 socios y socias de las distintas cooperativas que obviamente presentan proyectos y propuestas de emprendimientos individuales, familiares, pero sobre todo emprendimientos asociativos. De eso se trata los ejes de acción de la economía popular y solidaria desde la perspectiva y la visión del comité, con la participación de los representantes del sector real de la economía popular y solidaria. Capacitación, acompañamiento y asistencia técnica y fundamentalmente acceso a crédito productivo en mejores condiciones. Vicepresidenta, quiero agradecerle por habernos aceptado esta invitación. Que tenga buen día. Muchas gracias, Javier. Un saludo para todos. A usted, gracias a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, 7:36 minutos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Ya volvemos.